En este siguiente ejercicio vamos a volver a aplicar las métricas que hemos estado trabajando para poder procesar nuestros datos. Recuerden, estamos clasificando aquí en una serie de clases, en unos intervalos que tenemos para nuestros datos y estamos viendo cuánta de nuestra información cae en estas clasificaciones. Entonces vamos a ver este siguiente ejercicio y vamos a ver qué nos pregunta. Tenemos entonces que el gerente de una tienda de autoservicio registra el número de galones de gasolina comprados para una muestra de clientes escogidos en un periodo de un día a lo largo de un determinado tiempo. Entonces tenemos esta secuencia. Esto se hizo en un día. Tenemos aquí entonces estos 50 valores que representan el número de galones que se compraron. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, tenemos la precisión a un decimal. En el ejercicio anterior teníamos la precisión a 2 decimales. Eso va a ser importante al momento de definir cuál va a ser nuestra forma de procesar nuestros datos. Entonces nos pregunta esta siguiente sección. Tenemos aquí la información que nos pide el problema. Nos dice cuál es el número más bajo de galones que se compró, o sea, la compra mínima que se hizo en este periodo de tiempo. Por otro lado, nos pregunta cuál es el número más alto de galones que se hicieron en esta compra. Este par de preguntas se pueden contestar por inspección. Podemos irnos de columna por columna en estos 50 clasificaciones, o podemos meter nuestra información a Sheets, que es lo que finalmente voy a terminar haciendo. Podemos acudir a una hoja de cálculo y ya nos va a ser mucho más sencillo hacer este procesamiento. Siempre esto es el primer paso para poder hacer nuestras clases. Entonces eso es algo importante, meter esta información a una hoja de cálculo y a partir de ahí pues ya poder hacer nuestro análisis de nuestro sistema. Les repito, se puede hacer por inspección, es decir, viendo así tal cual está la información en bruto, pero se pueden correr errores. Ya si uno está trabajando constantemente con este tipo de información, pues ya con el tiempo pues uno se llega a cansar, uno llega a estar distraído, o por error de dedo o error humano, ya podemos tener aquí que podemos omitir algún dato que todavía pudiera ser menor. Pudiéramos pensar en la inspección y decir, bueno, pues a lo mejor este es el número más pequeño, 3.7. Parece ser que sí, pero les repito, ya en un proceso ya de varios datos, o si son mucho más extensas nuestra base de datos, ahí pudiéramos tener un error. De la misma forma, el número más grande de la compra, pues también pudiéramos tener una fuente de error en este sentido. Entonces lo ideal es primero meter toda la información así tal cual en nuestra hoja de cálculo y hacer el procesamiento. Entonces el primer punto nos pregunta por la compra mínima, en el segundo punto por la compra máxima. Después nos dice cuál es el ancho de clase si la distribución de frecuencia es de 7 clases. Esto va a ser importante al momento de hacer nuestra división. Si nosotros la construimos y redondeamos a un decimal. Entonces aquí es importante, ¿por qué redondeado a un decimal? Porque nuestros datos tienen un decimal. Si la precisión de nuestro instrumento de medición, si tuviéramos por ejemplo una bomba de gasolina que surtiera con una precisión de 3 decimales, entonces pues ahí sí ya tendríamos que considerar toda nuestro instrumento de medición. Si aquí en este caso nuestra bomba de gasolina solamente tiene un decimal, pues entonces hasta ahí vamos a tomar la precisión y ahí es donde vamos a estar haciendo nuestro ancho de clase, por ejemplo, que es lo que nos pregunta. Y por último, en los últimos ejercicios vamos a determinar cuál es la frecuencia de cada clase. Ya que tengamos construidos nuestros límites, vamos a hacer el conteo y vamos a determinar cuántos elementos hay en total. Entonces esto desde luego lo vamos a hacer en Sheets, entonces vamos a vaciar esta información a nuestra hoja de cálculo. Aquí ya tenemos en nuestro programa la base de datos que tenemos aquí en el problema sin ningún orden en particular. Al final vamos a darle formato. Si notan, aquí en nuestra hoja de cálculo hay algunos valores que pues no tienen decimal, como lo vemos en nuestra base de datos original, porque terminan en .0. Por ejemplo, este 24.0 aparece acá solamente como 24. No es necesario, pero por nada más notación se sugiere dejar todos nuestros datos con la precisión que tenemos. Entonces aquí vemos el número de formato
y vamos a poner un solo decimal. Vamos a poner esto de esta forma y vamos a ponerlo esto a un decimal. Si fijan, aquí lo puedo mover, aquí lo puedo poner a un solo decimal. ¿Por qué? Porque nuestra información original pues es lo que contiene un solo decimal. Esto se recomienda, no es necesario. Entonces recuerden, ahora lo que tengo que hacer es seleccionar toda la columna. Acá hasta arriba en la letra A no hay que seleccionar los datos de esta forma. Aquí lo importante para darle orden a nuestra base de datos es seleccionar desde acá arriba. Recuerden, esto es en el programa Sheets. En otros programas de hojas de cálculo se puede hacer de una forma similar. Bueno, entonces ahora vamos a darle clic a la columna que acabamos de seleccionar y ya nos da más opciones. Vamos a darle en acomodar de A a Z. Eso quiere decir que nos va a acomodar de menor a mayor, o si fueran letras, pues desde luego en orden alfabético. Si le damos de Z a, lo va a acomodar de orden descendente. Entonces yo lo quiero en orden ascendente. Ya tenemos entonces ahora sí nuestros datos. Y aquí ya podemos ver que es muy sencillo responder a las primeras dos preguntas que nos hace este ejercicio. El primero nos pregunta cuál es el número de la compra mínima. Este es el número 1. Aquí podemos ver desde luego que es 3.7. Lo pudimos ver en nuestro análisis a ojo al principio. Y después nos pregunta cuál es la compra máxima. Desde luego vamos a utilizar el último punto. Entonces aquí tenemos 24.9. Estos puntos van a ser bien importantes por lo siguiente. Ahora en la siguiente pregunta nos pregunta cuál es el ancho de clase. Si la distribución de frecuencias construida necesitamos 7 clases. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la calculadora y recuerden que vamos a aplicar esta fórmula a continuación. Vamos a hacer el punto máximo menos el punto mínimo, esto que acabamos de encontrar en estos dos incisos, dividido entre el número de clases. Vamos a ponerle X, que en este caso es 7 clases. El problema va a identificarnos cuánto es cada cosa. Entonces vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos 24.9 menos 3.7, esto dividido entre mis 7 clases, y tenemos lo siguiente. Aquí, como podemos darnos cuenta, nuestro problema nos da 3.02, pero como nos pide que lo redondemos a un decimal, esto redondeado a un decimal es 3 nada más, 3.0. ¿Por qué? Porque tenemos 0.02. 0.2, si aquí este número, recuerden las reglas para redondear, si este 2 que tuviéramos aquí fuera mayor a 5 en la escala decimal, entonces esto se redondearía a 3.1, pero como es menor a 5, entonces se deja de esta forma, se deja como 3 o 3 cerrado nada más. Entonces ese va a ser nuestro ancho de clase. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese ancho de clase para determinar nuestras frecuencias de cada clase. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor mínimo y le voy a ir sumando 3 unidades cada vez. Entonces vamos a construir esto para mis 7 clasificaciones y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a comenzar entonces nuestras clases. Recuerden, comenzamos con el número más pequeño. Este va a ser el de 3.7. De 3.7, recuerden que el ancho de clase es de 3 unidades, entonces 3.7 más 3, esto es 6.7, a 6.7. Aquí hay que tener cuidado con la notación. Si le ponen un igual antes de esto, la hoja de cálculo va a ser la operación de la resta. Entonces no hay que ponerle un signo igual para que nos deje nada más escribir esto de esta forma. Si quieren omitir el guión y quieren ponerle alguna otra simbología, lo pueden hacer. Después aquí no puedo poner 6.7. Si pongo 6.7 voy a tener un problema. ¿Qué pasa con los datos si hubiera aquí en nuestra base de datos original? ¿Qué pasa si hubiera un dato que fuera de 6.7 galones? ¿Iría en la primera clase o iría en la segunda clase? Para evitar este problema, recuerden que aquí vimos que se tiene que recorrer la mínima unidad que estamos requiriendo. Aquí, por ejemplo, como la mínima unidad de precisión que estamos utilizando es un decimal, entonces vamos a sumarle 0.1 decimales. Entonces esto, en lugar de 0.7, vamos a ponerle 0.8. Entonces le ponemos aquí 0.8. Aquí vamos a hacer eso, vamos a ponerle este 0.8. Aquí le ponemos 8. Y luego lo ponemos de aquí hasta 3 unidades hacia arriba. Entonces esto va a ser 9
9.8, entonces va a ser 9.8. Después seguimos, ahora no va a ser 9.8, va a ser 9.9. Recuerden, estamos recorriendo una unidad, 9.9, y lo recorremos 3 unidades hacia arriba. 9.9 más 3, esto tenemos que es 12.9. Entonces tenemos aquí 12.9. Eso ya es la suma en este caso. Después, recorrido 1, un decimal, tenemos a continuación esta siguiente parte y nos vamos a empezar en 13.0 por convención. Eso es lo correcto. Se puede dejar solamente en 13, pero bueno, es lo correcto. Después vamos a continuar y vamos a hacerlo hasta más 3 unidades. Recuerden, estamos sumando siempre el mismo ancho de clase. Todos tienen que tener el mismo ancho de clase. Entonces tenemos aquí 16 cerrado, es 16.0. Después es 16.1 para no confundirnos para no mezclar estas unidades. 16.1 más 3 unidades, entonces aquí va a ser 19.1. Esa sería la siguiente parte. Después vamos a recorrer esta siguiente clasificación para que no se nos empalme la información. 19.2. Y esto lo vamos a recorrer otra vez 3 unidades hacia arriba. 19.2 más 3, esto nos da 22.2. Eso es lo que tenemos. Y después 22.3, recuerden, es recorriendo una unidad decimal. 22.3 lo recorremos y le sumamos 3, este es nuestro ancho de clase, y vamos a tener aquí 25.3. Aquí, si se fijan, pues ya esta es nuestra última clasificación. Ya tenemos 7 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo podemos ver con nuestros datos. El dato más grande tiene que estar incluido en la última clasificación. Si no, pues es algo tendríamos que ajustar en nuestra clasificación. Aquí el último dato es 24.9, pues desde luego entra en la última clasificación. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a ir apuntando aquí las respuestas para los incisos que me preguntan cuál es la frecuencia de cada clase. Entonces aquí en el ejercicio, la primera respuesta, pues lo tenemos que ir viendo la clasificación que tenemos aquí. Entonces vamos a seleccionar cuántos datos entran de 3.7 hasta 6.7. 6.7, si se fijan, esto está mal hecho. Aquí lo que tenemos es este dato que me estoy pasando, es hasta 6.7. Entonces me tengo que regresar y lo hacemos de esta forma. Aquí tenemos que esta primera clase tiene 6 elementos, entonces aquí vamos a poner 6 elementos. Después vamos a irnos desde lo que fue, lo podemos ir tachando, podemos ir tomando estas primeras partes y los podemos tachar, si se fijan, o lo podemos poner de colores como ustedes gusten. Entonces eso es para ayudarnos a identificarlo. Luego de 6.8 a 9.8, entonces ahora tenemos hasta aquí. Ese va a ser lo siguiente. Aquí tenemos 8 elementos, voy a tacharlo. Entonces aquí van a ser 8. Lo podemos poner de distinta forma para apoyarnos en hacerlo un poco más sencillo. Bueno, ya tenemos entonces esta siguiente clasificación. Ahora de 9.9, tenemos ya de 9.9, que fue lo siguiente, hasta el límite superior, que es 12.9. Entonces hasta 12.9 vamos a extenderlo de esta forma. 12.9 va a ser hasta aquí. Entonces esos son estos datos, vamos a tacharlos. Aquí podemos hacer eso. Y aquí tenemos que en esta clasificación fueron 9. Entonces aquí vamos a poner 9. Después en la siguiente clasificación es hasta 16, de 13 hasta 16. Entonces va a ser lo siguiente, de 13 hasta 16. Entonces abarcamos hasta aquí. Si se fijan, 16.3 ya se sale de mi clasificación. Aquí tenemos que nuevamente son 6 elementos, voy a tacharlo. Y tenemos entonces aquí esto de acá,
6. Después lo que sigue hasta 19.1. Entonces vamos a ver hasta 19.1. Tenemos lo siguiente. Hasta 19.1 es aquí arriba. Es hasta aquí. Hasta 19.1, que es la siguiente clasificación. Entonces eso es lo que tenemos. Volvemos a tachar y aquí tenemos un conteo de 11 elementos. Esto es lo que más abunda en esta parte. Son estos últimos datos. Después tenemos hasta de 19.2. 19.2, ya nos brincamos a la siguiente clasificación hasta 22.2. Entonces vamos a escoger esto y lo ponemos hasta 22.2, que va a ser hasta aquí. Hasta 22.2, aquí tenemos eso. Ya el siguiente dato es 22.3, no va a incluirlo. Lo tachamos y contamos aquí 6 elementos. Entonces aquí vamos a poner 6 elementos. Y el último, pues ya es los elementos que restan, son estos 4. Si quieren, bueno, lo tachamos y ya nada más ponemos estos 4. Entonces lo ponemos aquí. Para verificar que hicimos bien este ejercicio, lo que podemos hacer es tomar todos nuestros sistemas y tomar cuánta es la suma de estos. Aquí abajo en la esquina inferior izquierda podemos ver que la suma de todos mis elementos da 50. Tenía 50 elementos en mi base de datos, entonces tengo que tener 50 elementos en mi conteo. Ya podemos entonces tener la seguridad de que no omitimos ningún valor. Entonces eso ya lo que tenemos aquí. Por último, se puede hacer una gráfica. Si nosotros queremos incrementar o ver nuestros datos, aquí podemos poner esta tabla. Y ya podemos ver el histograma como lo vimos en secciones anteriores. Podemos ver aquí cuáles son nuestros valores, podemos así ajustarlo y podemos darnos cuenta que lo que predomina en ventas de gasolina es entre 16.1 y 19.1 galones, el elemento que está en medio, que vemos con la frecuencia más grande. Entonces ya en base a eso pues uno puede hacer inferencia de datos, puede hacer una estrategia de ventas, etc. Entonces tenemos aquí esta forma de representar nuestros datos. Entonces recuerden, con esta información que nosotros tenemos podemos tomar ya medidas de estrategias de ventas. Entonces recuerden que para la tarea nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos entonces como respuestas lo siguiente para la primera clasificación. Va a ser la primera respuesta. Esta es primera respuesta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima respuesta. Estos números que tenemos acá es lo que nos está pidiendo por la información de cada clasificación. Entonces, con esto concluimos este ejercicio. Más adelante vamos a ver otro tipo de ejercicios con bases de datos diferentes. Entonces aquí estuvimos trabajando con un decimal. Con esto concluimos hoy.